El sol ardía sin piedad sobre el rancho Arroyo Piedraroja, un calor tan implacable que dejaba la tierra resquebrajada, a los animales inquietos y a los hombres de mal humor. El polvo se levantaba con cada paso, pegándose a la piel y a la ropa, convirtiendo el sudor en huellas de barro sobre los antebrazos y los rostros. El rancho era un mundo de trabajo interminable. El ganado se arriaba al amanecer. Los cercos se reparaban hasta el anochecer, y el estruendo de cascos y gritos de los hombres llenaba el aire. Pero bajo ese bullicio, en las sombras de la gran casa, alguien se movía en silencio, olvidada por la mayoría, notada solo cuando su labor quedaba incompleta. Su nombre era Clara Benítez. Era la criada, la que fregaba los suelos, lustraba las botas y lavaba la ropa manchada de whisky y sudor. Con apenas 20 años, sus manos ya llevaban los callos duros de una vida sin lugar para la suavidad. Era pobre, tan pobre, que había entregado su libertad a cambio de un techo bajo el cual dormir. Por pesado que fuera el trabajo, los días de Clara comenzaban antes de que cantara el primer gallo. Barría el polvo del gran salón, restregaba el barro de las botas que los vaqueros dejaban tiradas y limpiaba ventanas hasta que los brazos le dolían. Sus faldas eran siempre sencillas, remendadas por el uso, y su cabello oscuro lo llevaba sujeto en una trenza suelta. Se movía en silencio, hablaba poco, pero sus ojos castaños guardaban una profundidad que nadie parecía notar. Nadie, salvo el único hombre al que ella desearía que no la mirara en absoluto. Guillermo Caín. Guillermo era el dueño del rancho Arroyo Piedraroja. De hombros anchos, ojos grises como tormenta bajo el ala de su sombrero. Su sola presencia bastaba para silenciar una habitación. Era un vaquero de nacimiento, endurecido por el sol, el whisky y demasiadas peleas en las cantinas del pueblo. También era un mujeriego famoso. Las mujeres del pueblo suspiraban cuando él cabalgaba por la calle. El sombrero inclinado, esa sonrisa arrogante, como si fuera el propio diablo. Muchas tenían historias de noches ardientes y mañanas heladas. Guillermo era un hombre que no permitía que nadie se acercara de verdad. Llenaba su soledad con cartas, licor y labios ajenos. Y cuando el fuego se apagaba, siempre quedaba igual, solo. Y a él le parecía bien, o eso creía. La primera vez que Guillermo vio de verdad a Clara, ella estaba de rodillas, fregando el suelo del salón, la espalda encorvada, las manos rojas por el jabón, el ceño perlado de sudor. Alzó la vista apenas un instante cuando las botas de él cruzaron el umbral, y sus ojos se encontraron con los de él solo un segundo antes de apartarse rápidamente. Guillermo se detuvo. La mayoría de las criadas no lo miraban así. La mayoría inclinaba la cabeza, sonreía nerviosa o coqueteaba con la esperanza de obtener algún favor. Pero la mirada de Clara había sido distinta, firme, silenciosa, casi desafiante. «Ese suelo estará sucio otra vez para la cena», dijo él con voz arrastrada, apoyándose con flojera en el marco de la puerta. «No sé para qué te molestas». Clara no dejó de restregar. «Porque es mi trabajo». Él alzó una ceja. «¿Ah, sí?» Ella escurrió el trapo con el gesto firme. «Quizá no signifique mucho para usted, señor Caín, pero los suelos limpios hacen esta casa más soportable, incluso para los hombres que vuelven a traer la tierra dentro». Guillermo soltó una risa baja y afilada. No estaba acostumbrado a que una criada le contestara. «Tienes la lengua muy filosa para estar de rodillas». El rubor subió a las mejillas de Clara, pero su mirada no vaciló. Mejor una lengua filosa que una ociosa. El silencio
Se estiró entre ellos, cargado, tenso. Luego Guillermo sonrió con un gesto ladeado. Inclinó el sombrero y se alejó, pero mientras caminaba, algo lo inquietó profundamente. Esa muchacha tenía fuego, un fuego escondido en los lugares más silenciosos. Clara se repetía a sí misma que no le importaba Guillermo Caín. Él era todo lo peligroso, un hombre que trataba a las mujeres como cartas de su baraja, que llevaba oscuridad escondida en la sonrisa. Había escuchado los rumores susurrados por las cocineras. Había visto las marcas de lápiz labial en sus cuellos cuando ella los lavaba. Y aún así, cuando estaba sola, inclinada sobre su cubo de agua, volvía a su mente la forma en que él la miró aquel día, cómo su sonrisa casi se suavizó, como si algo en él hubiese cambiado. La aterraba, porque conocía bien a los hombres como él. Los Guillermo Caín del mundo no dejaban más que corazones rotos. Pasaron los días. Guillermo comenzó a notarla más de lo que admitiría. La veía pasar por el pasillo, sacudir el polvo de las alfombras, o encontraba su reflejo en los cristales que ella dejaba relucientes. Siempre callada, siempre trabajando duro. Y aún así, debajo de ese silencio, él sentía algo que no podía tocar. Una noche, tras una jornada larga arreando ganado, Guillermo volvió a casa cansado, irritado y oliendo a sudor y whisky. Dejó sus botas tiradas en el pasillo, cubiertas de lodo seco. Clara estaba allí, con la escoba en la mano. Ella miró las botas, luego lo miró a él. Podría al menos sacudir el barro antes, dijo en voz suave, pero firme. Guillermo arqueó una ceja, una sonrisa ladeada apareciendo en sus labios. Cariño, si limpiara el barro cada vez, te quedarías sin trabajo. Clara suspiró, arrodillándose para raspar el barro endurecido. Su trenza cayó hacia adelante. Guillermo la observó, algo desconocido revolviéndose dentro de su pecho. Debería haberse ido. Debería haber ido tras su whisky, sus cartas, sus mujeres. Pero, en lugar de eso, se agachó a su lado. «Trabajas demasiado», murmuró. Clara alzó la vista, sorprendida. «El trabajo es lo único que tengo». Sus miradas se encontraron. Un instante apenas, pero en ese instante el aire entre los dos cambió, denso, lleno de algo que ninguno sabía nombrar. Guillermo carraspeó. Se puso de pie de golpe y se marchó. Clara quedó allí, de rodillas, con el corazón latiendo desbocado. Esa noche, él tampoco durmió. Acostado en su cama, mirando al techo, no podía sacarse de la cabeza la voz de ella, sus ojos, la fuerza tranquila que escondía. Por primera vez en muchos años, el gran Guillermo Caín no pensó en las mujeres que había dejado atrás. Pensó en la criada que limpiaba sus suelos. El rancho cobró vida al amanecer. Botas golpeando la madera del porche, ganado moviéndose en los pastizales, el repique metálico desde la herrería. El polvo y el sudor lo cubrían todo como una segunda piel. Para los hombres era otro día cualquiera. Para Clara Benítez era otro ciclo sin fin de fregar, barrer y pulir. Se despertaba antes del sol, con las manos en carne viva por el jabón, los hombros rígidos de cargar agua. Y aún así, en medio de la rutina, lo sentía. Ojos sobre ella. Los ojos de Guillermo. Empezó de forma sutil. Cuando ella salía a tender la ropa, él estaba apoyado en la cerca, cigarrillo entre los labios, fingiendo mirar el horizonte, pero siempre desviando la mirada hacia ella.
Cuando ella barría el porche, él aparecía de pronto en el marco de la puerta, con esa postura arrogante de quien siente que el mundo le pertenece. «Te falta un rincón», decía con voz lenta. Clara apretaba más fuerte la escoba. «Y a usted le faltan 100 oportunidades para ser útil». Los vaqueros reían por lo bajo cuando los escuchaban. Nadie le hablaba así a Guillermo Caín. Ni los hombres, ni las mujeres, ni siquiera el sheriff del pueblo. Pero Clara sí. Y cada vez que lo hacía, Guillermo sentía algo apretarse en su pecho. Una tarde abrasadora, Clara fregaba los escalones de la casa principal, el sol quemándole la nuca, cuando las botas de Guillermo aparecieron en su campo de visión. Él se agachó frente a ella, apoyando un antebrazo en la rodilla. «Te vas a matar trabajando así», dijo. «Alguien tiene que hacerlo», respondió ella sin levantar la mirada. «Y no tiene por qué ser usted». Ella levantó la vista, los ojos castaños chispeando. «No se atreva a compadecerme, señor Caín. Usted no sabe lo que es pasar hambre. Tener solo esto». Levantó el borde raído de su falda. Sus manos temblaban un poco. La sonrisa arrogante de Guillermo titubeó. Por un instante, el vaquero presumido pareció desarmado. Sus ojos grises se suavizaron, sombras cruzando por ellos. «Sé más de hambre de lo que crees», susurró. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas, inesperadas. Clara tragó saliva, el corazón golpeándole el pecho. Nunca le había escuchado hablar así, sin bravura, sin máscara, pero tan pronto como apareció, la máscara volvió. Guillermo se puso de pie, sacudiéndose las manos. «Igual no tiene sentido agotarte así». Clara volvió a mirar su cubo, ocultando el torbellino dentro de sí. «El trabajo es lo único que no me abandona», dijo en voz baja. Guillermo se detuvo un segundo. Luego se marchó, y esa noche ninguno de los dos logró dormir. Esa noche, Clara permaneció despierta, mirando el techo de su pequeño cuarto junto a la cocina. Las palabras de Guillermo resonaban en su mente una y otra vez. «Sé más de hambre de lo que crees». ¿Qué hambre quería decir? Seguramente no la que retorcía el estómago durante los inviernos largos. Guillermo Caín lo tenía todo. Tierra, dinero, respeto, mujeres que acudían cuando él lo deseaba. Pero quizá existía otro tipo de hambre, uno que ella no se atrevía ni a nombrar. Guillermo, por su parte, también daba vueltas en la cama. El whisky ya no le apagaba la mente. Las cartas no lo distraían. Las mujeres pintadas del pueblo le parecían sombras con ojos vacíos, y en su lugar aparecía el rostro de Clara, el fuego en su voz, la firmeza de su mirada, la forma en que se arrodillaba en la tierra, con más dignidad que cualquier dama rica del pueblo. Maldita sea, se le estaba metiendo debajo de la piel. No le gustaba, no lo quería, pero tampoco podía detenerlo. La tensión creció día tras día, tanto que hasta los rancheros lo notaron. Cuando Guillermo entraba en una habitación, siempre encontraba primero los ojos de Clara. Cuando ella pasaba cerca, su respiración se aceleraba, aunque se obligara a no mirarlo. Era una danza que ninguno de los dos deseaba, pero tampoco podían evitar. Hasta que una tarde todo cambió. El sol se había hundido ya, pintando el cielo de tonos carmesí y dorado. Clara estaba sola en el salón principal, puliendo la larga mesa de roble. Su reflejo temblaba suavemente en la madera cuando escuchó el sonido lento, deliberado, de pasos. No necesitaba volverse. Sabía quién era. «Trabajas demasiado tarde», dijo la voz grave de Guillermo.
Clara se enderezó, el paño todavía en la mano. Y usted bebe demasiado. Siguió un silencio espeso. Cuando al fin se giró, él estaba más cerca de lo que esperaba, su sombra cubriendo la mesa. Sus ojos grises se clavaron en los de ella. Por primera vez, no había sonrisa en su rostro. Clara, dijo él, su nombre extraño en su boca. El corazón de ella dio un salto violento. Él nunca había pronunciado su nombre. El aire se tensó entre ellos, eléctrico, vibrante. Guillermo avanzó un paso. Ella no se movió. Su mano estaba a punto de rozar la de ella sobre la mesa cuando la puerta principal se abrió de golpe. Un ranchero entró corriendo, gritando algo sobre un rebaño perdido. Los hombres se agitaron, las botas resonaron, las voces estallaron en alarma. Guillermo apartó la mirada, la mandíbula apretada. El deber llama, murmuró, alejándose a zancadas. Clara quedó inmóvil, el pecho subiendo y bajando con violencia, el paño temblando entre sus dedos. Por primera vez comprendió la verdad. No solo temía a Guillermo Caín, temía lo que su propio corazón podía hacer cuando él estaba cerca. El alboroto se extendió por todo el rancho. Los hombres corrían del barracón con rifles y linternas oscilando. Los gritos retumbaban sobre la pradera oscura. El rebaño se ha ido hacia el arroyo. Clara se quedó paralizada en la entrada del salón, aferrando su paño mientras el caos consumía el rancho. Había visto ataques antes, violentos, despiadados. Dejaban sangre en la tierra y miedo en cada rincón. Guillermo Caín montó su caballo con una autoridad que no admitía dudas. Su mandíbula firme, los ojos fríos como acero bajo la luz de la luna. Tomás, tú vigila la loma norte. Jacobo, rodea hacia el arroyo, ordenó como un látigo. Los hombres obedecieron al instante. En esos momentos, él no era solo su patrón, era su comandante. Clara sintió que el corazón se le encogía cuando lo vio cabalgar hacia la oscuridad. No debería importarle. Se repitió eso una y otra vez. Pero mientras él desaparecía en la noche, el miedo la desgarró por dentro. ¿Qué pasaría si no regresaba? Las horas pasaron lentas, como si la noche nunca fuera a terminar. Clara caminaba de un lado a otro por la cocina, con la luz temblorosa del farol proyectando sombras inquietas en las paredes. El cocinero intentó tranquilizarla. Los mozos de cuadra murmuraban con nerviosismo, pero ella no escuchaba nada. Cada sonido la hacía estremecerse. Cada eco de cascos la hacía contener el aliento. Finalmente, cerca del amanecer, se escuchó un estruendo de caballos regresando al patio. El ganado había sido recuperado solo en parte. Los hombres volvían magullados y exhaustos, pero Guillermo estaba entre ellos, cubierto de polvo, con sangre seca en la sien, la camisa rota. El corazón de Clara dio un vuelco tan fuerte que casi le faltó el aire. Antes de pensarlo, corrió hacia él, apartando a los rancheros, con los ojos llenos de angustia. «¿Estás herido?» Guillermo bajó del caballo con torpeza. Sus botas chocaron contra el suelo. Hizo un gesto para espantar a los hombres, pero cuando vio a Clara, de pie frente a él, con la preocupación tan evidente en su rostro, algo cambió en su mirada. «Voy a vivir», murmuró. Clara no le hizo caso. Le tomó el brazo y casi lo obligó a caminar hacia el porche. «Siéntate». Ahora, los vaqueros se miraron sorprendidos. Nadie daba órdenes a Guillermo Caín, pero él no protestó. Se sentó. Clara limpió el corte de su sien.
sus manos temblando pero firmes. Guillermo la observó en silencio, esos ojos grises clavados en su rostro. «Podrías haber muerto», susurró ella, limpiando la sangre. «Es parte del trabajo», dijo él con voz baja. «Parte del trabajo», repitió ella con amargura. «¿Y qué pasa cuando ese trabajo te lleva para siempre? ¿Quién te va a enterrar? ¿Otra mujer que no significa nada para ti?» Las palabras le salieron antes de poder detenerlas. El rubor le inundó las mejillas. Guillermo apretó la mandíbula. Por un momento pensó que él la reprendería, o soltaría una risa desdeñosa, o la despacharía como hacía con todos. Pero no. Su mano atrapó la muñeca de ella, deteniendo el movimiento. «¿Tú crees que no significas nada para mí?», preguntó él, la voz áspera. El corazón de Clara dio un vuelco. La cocina parecía demasiado pequeña, el aire demasiado denso. Yo no dije eso». Los ojos de él ardían, buscándola, exigiendo algo que ella no sabía dar. Ella no pudo apartar la mirada. Un latido eterno pasó entre ellos. Luego Guillermo soltó su muñeca, apoyándose hacia atrás con una sonrisa forzada. «No te preocupes, cariño. Se necesita más que unos bandidos para derribarme». Pero Clara lo había visto. Esa chispa cruda en los ojos, algo que él intentaba esconder bajo palabras arrogantes. Y supo con un escalofrío que lo que los unía ya no eran solo chispas. Era fuego esperando arder. Esa noche, Clara no pudo dormir. Tenía grabada la imagen de su rostro ensangrentado, su voz ronca, el peligro rozándole la piel. Odiaba que le importara. Odiaba que, cada vez que él entraba en una habitación, su pecho se tensara como si algo dentro quisiera escapar. Pero más aún, temía la verdad. Guillermo Caín no solo era peligroso para otras mujeres, era peligroso para ella. Mientras tanto, Guillermo permanecía solo en el porche, la botella a su lado sin abrir. El ataque había estado demasiado cerca. Demasiado. Un paso en falso, una bala, y habría muerto. Pero no era el miedo a la muerte lo que lo inquietaba. Era la memoria de las manos de Clara sobre su piel. Sus ojos llenos de preocupación. Su voz quebrándose al pensar que él no volvería. Por primera vez en su vida, Guillermo Caín se preguntó si alguien lo echaría de menos si llegaba a desaparecer. El rancho aún no se recuperaba del todo de la emboscada cuando una nueva inquietud comenzó a extenderse entre los hombres. Rumores susurrados. Bandidos que no habían terminado. Extraños rondando la cantina del pueblo. Rostros ocultos bajo sombreros anchos. Ojos atentos. Demasiado atentos. Guillermo los sentía en los huesos. Los problemas no habían acabado para el rancho Arroyo Piedraroja. Redobló las patrullas. Envió hombres a recorrer los cercos a todas horas. Mantenía el rostro duro, impenetrable, pero no podía apartar de su mente un pensamiento que regresaba una y otra vez sin descanso. Clara Benítez, la criada que debería haber sido invisible, era el único rostro que no lograba olvidar. Clara intentó continuar como si nada hubiera cambiado. Pulía suelos, lavaba ropa, restregaba el barro de las botas, pero cada vez que se cruzaba con Guillermo en el pasillo, cada vez que sentía la sombra de su mirada, su pulso se aceleraba. Se decía que era una necedad, que era peligroso. Los hombres como él solo dejaban cenizas. Pero el recuerdo de su rostro ensangrentado, la forma en que dejó que ella lo atendiera, la rudeza en su voz cuando preguntó si ella no significaba nada, todo eso la perseguía. Por la noche, acostada en su camastro,
Admitía lo que no podía decir en voz alta. Se estaba enamorando del vaquero que podía destruirla. La tormenta llegó 3 noches después. Comenzó con los perros ladrando, gruñidos bajos, frenéticos. Luego vino el estampido de armas. Disparos secos cortaron la oscuridad, seguidos de gritos desde el barracón. Clara se incorporó de golpe en la cama, el corazón desbocado, faroles encendidos, botas corriendo por la tierra, sombras moviéndose rápido. Clara abrió la puerta justo a tiempo para ver a Guillermo cruzar el patio a grandes zancadas, el revólver en la mano, la voz tronando como un rayo. Han vuelto a los cercos. Mantengan unido el rebaño. El caos estalló. Hombres corriendo, rifles en mano. El crepitar de balas resonando por todo el rancho, mezclado con los mugidos desesperados del ganado. Clara se quedó paralizada en la entrada. No tenía arma. No tenía defensa. Si los bandidos llegaban a la casa, ella sería la siguiente. Y entonces lo vio. Guillermo corriendo entre la oscuridad, cubriéndose detrás del corral, disparando hacia las sombras. Parecía un demonio indomable, feroz, sin miedo. Pero cada bala que silbaba cerca de él le helaba la sangre a Clara. Sin pensarlo, corrió. Lo encontró detrás del abrevadero, recargando el arma, respirando con dificultad, el sudor cortando surcos en el polvo de su rostro. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando la vio. «¿Qué diablos haces aquí?», rugió. «Vuelve adentro, Clara. No voy a esconderme mientras tú arriesgas tu vida», le contestó ella, la voz temblorosa pero firme. Otro disparo estalló, astillando la madera junto a su hombro. Guillermo soltó una maldición, agarrándola del brazo y tirándola hacia abajo, obligándola a cubrirse con él. Sus rostros quedaron tan cerca que apenas cabía un suspiro entre los dos. «¡Te van a matar!», gruñó él. El corazón de Clara latía contra sus costillas. «Y tú también», respondió ella. Por un instante, los disparos se desvanecieron. El caos se volvió un murmullo lejano. Solo existía el calor entre ellos. La mano de él sujetando su brazo, su pecho tan cerca del de ella, sus labios entreabiertos, como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Y entonces ocurrió. Guillermo la besó. No fue un beso suave, fue áspero, desesperado, arrancado de un hombre que llevaba años enterrando todo lo verdadero dentro de sí. Clara soltó un pequeño jadeo, pero se entregó al beso, aferrándose a su camisa, rindiéndose incluso mientras las balas seguían volando. Cuando se separaron, los dos respiraban como si hubieran estado corriendo. Guillermo apoyó la frente en la de ella. «Me vuelves loco», Clara Benítez musitó con la voz rota. «Y ya no me importa». Antes de que ella pudiera responder, llegó otro grito. Los bandidos estaban retrocediendo. Los hombres del rancho los habían contenido. El peligro por ahora había pasado. Pero Clara sabía, mientras el silencio caía y el ganado se calmaba, que algo había cambiado para siempre. El vaquero que siempre había sido peligro, arrogancia y soledad, acababa de mostrar su verdad más oculta. La deseaba, y Dios la ayudara. Ella también lo deseaba a él. El amanecer se desbordó sobre la pradera, tiñendo el cielo de tonos rosados y gris ceniza. Los disparos habían cesado. El humo se disipaba, pero la tensión seguía adherida al rancho Arroyo Piedraroja como una maldición. Los bandidos habían sido repelidos, pero no derrotados. Todos sabían que volverían. Y en el silencio después de la tormenta, otro secreto ardía en los corazones de dos personas que ya no podían fingir indiferencia.
Clara se movía por la cocina aquella mañana como en un sueño, con las manos temblorosas mientras servía café en tazas de lata. Los rancheros hablaban alto, agotados, con las voces roncas por el humo y el whisky. Pero Clara solo escuchaba una cosa una y otra vez: el eco de los labios de Guillermo sobre los suyos. El sabor a pólvora y desesperación. La voz ronca de él murmurando que ella lo volvía loco. Cada vez que miraba hacia la puerta, temía verlo entrar. Temía encontrarse con esos ojos grises que ya no podía olvidar. Y cuando finalmente lo vio entrar, con restos de hollín todavía marcando su mandíbula, su respiración casi se detuvo y por poco dejó caer la cafetera. La habitación se quedó en silencio. Los hombres notaron cómo Guillermo la miró enseguida. Un destello difícil de interpretar brilló en su mirada. Los murmullos empezaron antes de que se acabara el primer plato. Para el mediodía, el rancho entero rebosaba de chismes. Es solo la criada, susurraban. El patrón ha tenido muchas antes. La usará y la dejará igual que a las otras. La chica juega con fuego. Clara sentía el peso de cada mirada, de cada palabra murmurada a sus espaldas. Fregó los suelos del pasillo con más fuerza que nunca, como si pudiera borrar los rumores a base de restregar. Pero nada podía borrar el recuerdo de ese beso, ni la forma en que su cuerpo se estremecía cada vez que Guillermo pasaba tan cerca que ella podía oler el cuero y el humo en su ropa. Guillermo tampoco estaba tranquilo. Intentaba ahogar el incendio interno con whisky, con trabajo, con su antigua arrogancia, pero nada funcionaba. Cuando montaba su caballo, veía el rostro de Clara. Cuando gritaba órdenes, escuchaba la voz de ella en su cabeza. Por la noche, tumbado en su cama amplia, ardía con el recuerdo de sus labios, suaves pero fieros, contra los suyos. Se maldecía a sí mismo. La maldecía a ella, pero no podía dejar de desearla, y eso le daba más miedo que cualquier bala. El punto de quiebre llegó una tarde, cuando Clara colgaba sábanas detrás de la casa, el sol descendiendo en un resplandor dorado. Escuchó pasos en la tierra y supo, sin girarse, quién era. Guillermo se detuvo a pocos pasos, el sombrero bajo, los hombros tensos. Pasó un largo momento sin decir nada. Finalmente, con una voz ronca, murmuró: «Tenemos que hablar». Los dedos de Clara se apretaron alrededor de la tela húmeda. «No hay nada de qué hablar». «¿Cómo que no?», disparó él, dando un paso adelante. «¿Crees que puedo hacer como si nada hubiera pasado allá afuera? ¿Crees que puedo caminar por este rancho como si no...?» Las palabras se le atoraron en la garganta. Una llama oscura brilló en sus ojos. «Como si no te deseara», terminó al fin, casi escupiendo la verdad. El corazón de Clara chocó contra sus costillas. Respiró hondo, la voz apenas un murmullo. «Desear no es suficiente. Has deseado a muchas mujeres antes que yo. ¿Y dónde están ahora?». El rostro de Guillermo se ensombreció, pero no por ira, por vergüenza. Apartó la mirada, la mandíbula apretada. «He sido un idiota, lo sé, pero esto, Clara, esto no es lo mismo». La garganta de ella se cerró. Quería creerle. Dios. Quería, pero el miedo la sostenía más fuerte que la esperanza. «Vas a arruinarme», susurró. Guillermo extendió la mano de repente. Tomó la de ella. Su palma era áspera, el agarre fuerte, pero temblaba. «Oh, quizás te salve. O quizás tú me salves a mí». Sus ojos se encontraron. El aire se volvió pesado,
con todo lo que ninguno sabía decir. Pero otro ranchero llegó corriendo, jadeando, interrumpiendo el momento. Patrón, los bandidos los han visto otra vez. Y esta vez no vienen solo por el ganado. Vienen por la casa. La mano de Guillermo cayó de inmediato. Su rostro volvió a endurecerse. Se colocó el sombrero y giró hacia el caos que ya empezaba a levantarse. «Quédate adentro», ordenó. Su voz firme otra vez. Y se alejó. Clara supo en ese instante, con un miedo brutal, que si esos hombres llegaban hasta la casa, ella no tendría dónde esconderse. Y si Guillermo Caín volvía a enfrentarlos, podría perderlo antes de reunir el valor para decirle las palabras que ardían en su pecho. La noche cayó pesada, más oscura que la tinta, como si el cielo mismo presintiera la violencia que se acercaba. Los rancheros reunieron rifles, faroles y cuerdas. Sus rostros eran máscaras tensas. Nadie bromeó. Nadie fanfarroneó. Los bandidos ya no buscaban solo ganado. Buscaban las tierras de Caín, su poder, quizá incluso su vida. Y el corazón de Clara latía con una sola verdad aterradora. Si Guillermo Caín caía esa noche, ella jamás se perdonaría haber guardado silencio. El ataque llegó rápido. Caballos irrumpieron por la cerca este. Jinetes envueltos en sombras. Rifles disparando desde la oscuridad. Faroles estallaron en pedazos. Llamas comenzaron a lamer el techo del granero. El ganado bramaba en un caos desesperado. Guillermo estaba al frente, su revólver rugiendo, su voz cortando el estruendo como una cuchilla. «Mantengan la línea. Repélanlos». Las balas silbaron. Los hombres gritaban. El metal chocó contra el metal. Clara, escondida tras un poste del porche, temblaba con cada disparo. Quería correr, quería huir, pero sus ojos buscaban incesantemente a Guillermo. Y entonces lo vio caer. Una bala le rozó el costado, lanzándolo al suelo con violencia. Los rancheros rugieron, formando una defensa alrededor de él. Pero el golpe del cuerpo de Guillermo contra la tierra dejó a Clara paralizada. No, la palabra le brotó del alma antes de que pudiera contenerla. Sin pensar, salió corriendo de su escondite, la falda volando, internándose en medio del humo y el polvo. Guillermo gemía, presionando su costado ensangrentado, cuando de pronto ella cayó de rodillas a su lado. Sus manos se hundieron en la herida, desesperadas, sus ojos desbordados de miedo y furia. «¡Maldito seas, Guillermo Caín!», gritó, con lágrimas surcando sus mejillas manchadas de hollín. «¡No puedes dejarme ahora!». Él parpadeó, respirando con dificultad. «Clara, ¿qué haces aquí? Te dije que...». «No me importa lo que me dijiste», lo interrumpió, la voz quebrada. «Me importas tú, y si mueres esta noche, nunca te perdonaré haberme hecho amarte». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, crudas, irreversibles, pese a que la batalla seguía rugiendo a su alrededor. Los ojos grises de Guillermo se abrieron, llenos de dolor y de algo más profundo. Con dedos temblorosos, tocó la mejilla de ella. «¿Tú me amas?». Sí, sollozó ella, apretando con más fuerza la herida. «Dios me ayude». Pero sí, por primera vez en años, Guillermo Caín sonrió de verdad. No su sonrisa arrogante, no su gesto de bravura, sino algo suave, algo real. «Entonces, no pienso morir». Con ayuda de Clara, logró ponerse en pie. Sangraba, pero no estaba vencido. Con una furia renovada,
Levantó el revólver y volvió a disparar hacia la noche. Los rancheros se reagruparon. La marea cambió. Los bandidos comenzaron a retroceder, huyendo finalmente en la oscuridad. El rancho Arroyo Piedra Roja estaba a salvo. Cuando el polvo se asentó, los hombres celebraron. Pero Clara no escuchaba nada. Solo sujetaba el brazo de Guillermo, guiándolo de vuelta al porche, mientras las lágrimas le mojaban la camisa. «Despacio», susurró ella. «Necesitas descansar». Guillermo se dejó caer en los escalones, respirando con dolor. Luego tomó su mano, apretándola con fuerza. «¿De verdad dijiste lo que creo que dijiste?», preguntó en voz baja, buscándole la mirada. Clara lo miró, con el corazón todavía desbocado. Cada palabra. Guillermo soltó un largo suspiro y después una risa ronca, incrédula. Vaya, parece que el gran Guillermo Caín por fin fue domado. Clara dejó escapar una risa temblorosa, con lágrimas brillando en sus pestañas. Él la atrajo hacia sí, apoyando la frente contra la de ella. «He pasado la vida huyendo de todo lo que era real», murmuró. «Pero tú, Clara Benítez, eres lo único que ha importado de verdad». Antes de que ella pudiera responder, sus labios encontraron los de ella de nuevo. Ya no era un beso desesperado, era firme, seguro. Una promesa nacida del fuego y de la sangre derramada. Las semanas siguientes trajeron reconstrucción. Los cercos fueron reparados, el ganado volvió a los pastizales y los graneros se levantaron de nuevo. Pero lo que realmente había cambiado no era el rancho. Era Guillermo Caín. El porte arrogante seguía ahí. La lengua afilada también. Y ese fuego en la mirada nunca desapareció. Pero debajo de todo eso, surgió algo nuevo, algo que nadie habría creído posible en él. Un hombre que había llenado su soledad con whisky, y mujeres ahora encontraba sentido en la presencia tranquila de una criada de manos callosas y valentía inquebrantable. Y Clara, la muchacha que antes era invisible, que vivía a la sombra de la gran casa, ahora caminaba a su lado. Ya no era solo la criada, era la mujer que había domado el alma inquieta del vaquero. Una tarde cálida, cuando el sol se hundía sobre el arroyo Piedra Roja, Guillermo pasó un brazo alrededor de la cintura de Clara, atrayéndola hacia él. «Supongo que no merezco a alguien como tú», murmuró. Clara sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «Tal vez no dijo con suavidad, pero aún así te quiero». Guillermo le besó el cabello, el corazón más ligero de lo que había estado en toda su vida. Por primera vez, el vaquero ya no estaba solo, y la criada, que antes vivía solo para el trabajo, había encontrado aquello que jamás se atrevió a soñar: el amor. Gracias por escuchar esta historia en Ecos del Corazón. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias llenas de emoción, amor y verdad. Y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, el amor no siempre se entiende, pero siempre deja un eco.